Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu y hoy para hablar sobre Evo Morales defiende a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el presidente dictador de Venezuela. No vamos a llamarle ya presidente, porque un presidente es elegido de manera democrática, siguiendo su constitución. Así que el dictador Nicolás Maduro, que ya fue reconocido por más de una nación como lo que es realmente un dictador, hace ya bastantes meses atrás fue defendido, o por lo menos, cuando menos, se le dio lo que es un apoyo moral por parte de nuestro presidente Evo Morales. Encontré este video que se dirige directamente a lo que es Venezuela y también unas palabras de aliento o apoyo hacia Nicolás Maduro, quien está a su lado, y lo vamos a escuchar. A todos los hermanos de Venezuela, decirles desde Bolivia estamos con el pueblo, con nuestra revolución bolivariana, somos chavistas, somos bolivarianos, en este momento todo nuestro apoyo. Si algo pasa en Venezuela, están los pueblos de América Latina para defender nuestras revoluciones. Mucha suerte, hermano. ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva! Defender nuestras revoluciones. Siempre hay ese aire de llamar a su movimiento como una revolución. ¿Revolución de qué? De la calidad de vida. De expulsar a nuestra gente, como en Venezuela, que se ha ido una enorme cantidad de gente, millones de personas. ¿A qué revolución se refiere? Realmente no lo entiendo, porque se llaman a sí mismos revolucionarios, como si fueran realmente mesías de algo. Y me da mucha pena escuchar esto. Pero por supuesto, este video es de hace bastante tiempo, quizá incluso antes de que se reconociera a Nicolás Maduro como lo que es, un dictador. Este video, por otro lado, es de abril, 14 de abril del 2018, hace apenas el año pasado. En una cumbre en Perú, sí, ahí dice Perú. Me complace ahora ceder la palabra. Vamos a escuchar esto. Y vamos a tratar de pausarlo lo menos posible. Espero que no les aburra mucho este discurso de Evo Morales. Al presidente de Bolivia, Evo Morales. Muchas gracias, hermano Martín Vizcarra, presidente de la República del Perú, hermanas y hermanos presidentes, vicepresidentes, delegaciones de los estados de nuestra América. Saludo a los organismos internacionales que acompañan este acto. A nombre de Bolivia, primero expresar toda nuestra solidaridad al pueblo de Ecuador y a las familias víctimas periodistas asesinados en Ecuador. Expresar nuestro respeto al presidente Juan Manuel Santos por tanto esfuerzo, compromiso de lograr la paz en Colombia. Todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad al presidente que hace esfuerzo con su equipo de trabajo. Hermanas y hermanos, nuestro deber es discutir temas fundamentales de la vida de nuestros pueblos. Por supuesto, de la lucha contra la corrupción es uno de sus temas. Pero sería superficial y un uso indebido de los recursos públicos que gastamos tanto dinero en reunirnos para simplemente repetir frases como debemos mejorar algunas leyes y coordinar mejor nuestros esfuerzos. Debemos discutir sobre las estructuras de la corrupción, desde dónde se alimenta, quién. ¿Desde dónde se alimenta la corrupción? Pues bueno, intereses
personales, intereses muy individuales, como por ejemplo empezar a agarrarte varias empresas, o que familiares tuyos, empresas de familiares tuyos, tengan contratos millonarios, podríamos decir. Ejemplos, ¿verdad? Bastante claros serían los indicios o las bases de la corrupción. Enriquecimiento personal, de cualquier manera, ya sea por casos de corrupción, nepotismo, etcétera. Sigamos escuchando. La tolera y la promueve. ¿Cuáles son los mecanismos, incluso institucionalizados y legales, que son fuente o guarida de dinero corrupto? En tanto, no emprendamos acciones concretas para eliminar los denominados paraísos fiscales. En tanto, no existan controles internacionales eficaces y transparentes a las empresas transnacionales, que en muchos casos promueven y fomentan la corrupción y la violación de los derechos humanos. En tanto, no se materialice una genuina transformación del sistema financiero que promueve la especulación y alimenta la inmoral acumulación de la riqueza en manos de un pequeño grupo de individuos. En tanto, no suprimamos el secreto bancario que aprovechan los delincuentes para el lavado de dinero. En tanto, no democraticemos y convirtamos a instituciones como el Fondo Monetario Internacional en servidoras del bien común y no en instrumentos de sometimiento. Me parece interesante lo de democratizar. Yo me pregunto, ¿cómo definiría el señor Morales la democracia? Me encantaría, porque hace ya bastantes años se optó por la no repostulación de Evo Morales, que se hizo de manera democrática. Él preguntó al pueblo, el pueblo le dijo que no. Pero aún así, sigue estando con la intención de ir a elecciones. No le importó el voto del pueblo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo sería su definición de algo democrático? Me encantaría saber la respuesta por parte de él. Vamos a seguir escuchando. Nada de los que digamos en esta cumbre será suficiente. Hermanas y hermanos de la cumbre, el verdadero desafío está en desmontar el sistema mismo en el que prospera la corrupción, el sistema capitalista. Quiero decirles, soy muy sincero y directo. Bravo, siempre es lo mismo. Atacar al imperialismo, a los Estados Unidos. El imperio, el capitalismo es mi gran enemigo, pero mi hija goza de los frutos del capitalismo, estudiando allá, viajando para allá, dándose la gran vida de lujos allá, en el imperio. Criticamos al imperio, pero gozamos de lo que nos da el imperio, ¿verdad? Increíble. Sigamos viendo. Estamos hablando de ese capitalismo alimentado por un sistema financiero voraz, impulsado por un poder militar ilimitado y destructivo, por la vigencia de acuerdos de libre comercio y cuyo único objetivo es la acumulación material, concentrar riqueza para ejercer poder sobre los otros. El capitalismo es el peor enemigo de la humanidad y del planeta. Sus crisis no son coyunturales, son propias de ese modelo de producción y consumo. Claro, el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Hace poco el señor Morales decidió escribir tweets en Twitter, en su Twitter personal. Tweets en inglés, el idioma del imperio que tanto odia. Lamentablemente en Venezuela hay bastante escasez en diferentes productos,
¿Ese será el sueño anticapitalista al que quiere llegar? Sigamos viendo. Hermanas y hermanos, alertamos que, así como en el pasado utilizaban el pretexto de la lucha contra el comunismo, la lucha contra el narcotráfico o la lucha contra el terrorismo, hoy pretenden utilizar una falsa lucha contra la corrupción para derrocar gobiernos legítimos democráticos y para criminalizar los proyectos políticos de cambio. Mi homenaje y respeto al hermano Lula. Que el mundo sepa que no puede encarcelar a la conciencia de un pueblo. Su respeto para el presidente Lula da Silva, que fue condenado a 9 años de prisión por cargos de corrupción. Sí, ese presidente Lula es quien tiene los respetos de Evo Morales. Interesante. Escúcheme, hermanos, escuche al mundo. No, es que saben que se da cuenta de que le están prestando poca atención y reacciona así. Escúcheme, hermanos, escuche al mundo. Okay. El fiscal Deltan de Yagnol, que presidió la comisión en el proceso contra Lula, dijo textualmente: no existen pruebas contra Lula, pero sí convicciones. Hermanas y hermanos, es nuestro deber insoslayar. No existen pruebas contra Lula. ¿Y por qué está preso? ¿Por qué los cargos de corrupción no se los han quitado? No lo eximieron de culpa. ¿Será por eso? Porque no existen los casos de corrupción. No, lo dudo realmente bastante. Hablar de las amenazas que enfrenta nuestro hemisferio y el mundo entero. Hay que decirlo con toda claridad, la principal amenaza contra la democracia, contra la paz, contra la libertad, contra la madre tierra y contra el multilateralismo es el gobierno de Estados Unidos. No tengo miedo de decirlo de frente y públicamente. El mundo está cada vez más afectado por el calentamiento global y los Estados Unidos, el más grande contaminador de la historia, le da la espalda al Acuerdo de París. Es inadmisible. El mundo atraviesa una serie de guerras
y una terrible crisis humanitaria ocasionadas por el intervencionismo estadounidense. Producto de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, atravesamos una crisis migratoria y los Estados Unidos construyen muros para separarnos y envía tropas para invadirnos. Mi solidaridad con el pueblo mexicano y mi llamado a sus autoridades a que miran al sur, a su casa latinoamericana. Desde México hasta Argentina, nuestra región está libre de armas nucleares y es una zona de paz. Pero más al norte, Estados Unidos nos lleva a la posibilidad de un terrible enfrentamiento nuclear y gasta cientos de miles de millones de dólares en seguir construyendo esas armas de destrucción masiva. Habla del tema de las armas de destrucción masiva, ¿no? Las armas nucleares. Yo me pregunto si cualquier país latinoamericano tuviera la posibilidad a su alcance de producir armas de destrucción masiva como son las armas nucleares, estas ojivas nucleares, ¿acaso no lo harían? Por supuesto que lo harían. ¿Por qué? Porque de lo contrario estarían ante un enorme retraso en cuanto a defensa militar. Lo tienen que hacer. Ya dejando el tema de que podríamos destruirnos, obviamente, el tener ese retraso tecnológico no se lo puede permitir una nación que se respete. Por supuesto que lo harían, y no lo hacen ¿por qué? Porque no tienen la posibilidad. No la tienen. Pero si la tuvieran, obvio que lo harían. Obvio que lo harían. Y este discursito no tendría pies ni cabeza. Desde la experiencia de mi país, desde que cerramos la base militar estadounidense, desde que expulsamos a la DEA y a USAID, desde que recuperamos la soberanía política y económica y nos liberamos de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, hemos empezado a superar todos nuestros desafíos en base a nuestra identidad. Hermanas y hermanos, Bolivia condena categóricamente las sanciones unilaterales y las amenazas de invasión realizadas por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Nuestra región no es un patio trasero de nadie. Lamentamos profundamente que nuestro hermano Nicolás Maduro no esté sentado junto con nosotros, producto de las presiones de los Estados Unidos. No es producto de las presiones de los Estados Unidos, es porque finalmente se lo ha reconocido como lo que realmente es. Nicolás Maduro no es un presidente democrático en Venezuela, es un dictador. En Venezuela se han violado los derechos humanos, civiles y la propia constitución venezolana. Decir que todo esto es porque Estados Unidos dijo no, ya no lo vamos a ayudar, vamos a ir a poner a que regrese la democracia a Venezuela, no. Es porque existió una violación enorme de derechos humanos, civiles y la Constitución de Venezuela. Y así lo reconocen varios países, incluido Brasil, el actual presidente de Brasil, que fue este señor a darle la mano. Iba a hablar de eso, pero bueno, decidí no hacerlo. Me pareció un tema no tan relevante. La OEA tiene que definirse. ¿O es una organización de integración o es un instrumento de exclusión? ¿O respeta la soberanía de los pueblos o es un títer neocolonial? Hermanas y hermanos, Bolivia exige que se levante incondicionalmente el bloqueo económico y financiero que los Estados Unidos imponen ilegalmente en contra de Cuba y que le sea devuelto Guantánamo. Bolivia respalda la libre autodeterminación del pueblo de Puerto Rico.
Bolivia ratifica su apoyo a la devolución de las Islas Malvinas a la soberanía argentina. Hermanas y hermanos, Wow. agradezco la solidaridad de muchos estados, pueblos y líderes que han expresado su apoyo a nuestra causa marítima, aprovechando esta oportunidad para reiterar el ofrecimiento de nuestra mano fraterna a la hermana República de Chile, para que no heredemos a las siguientes generaciones ningún tema pendiente y que a través de una negociación de buena fe, Bolivia cuente con acceso soberano al Océano Pacífico. Hermanas y hermanos, si en verdad queremos un orden mundial basado en la solidaridad, en la igualdad, en la justicia social y en el respeto a los derechos de los pueblos, a la paz y al desarrollo, si en verdad queremos representar los intereses de nuestros pueblos y luchar contra la corrupción, es imprescindible que los servicios básicos sean reconocidos y implementados como derecho humano, que se reconozcan los derechos de la madre tierra, que se emprenda una lucha contra el capitalismo, contra el colonialismo y contra el imperialismo. Estos no son tiempos de competitividad, son tiempos de complementariedad. Estos no son tiempos de muros de enfrentamiento, sino de puentes de entendimiento. Estos no son tiempos de invasión, son tiempos de integración. Y Bolivia, en esta próxima, asumir la Secretaría de UNASUR y la máxima responsabilidad frente a la CELAC, se compromete y trabajar incansablemente por la integración de pueblos de América Latina y en pleno respeto a la soberanía de nuestros estados. Muchas gracias. Y ahí termina el discurso del presidente boliviano. Algo que he notado bastante es que se nota cierto disgusto, ¿no? Cierto disgusto a Estados Unidos. Lo viene demostrando durante todos sus años de presidente. Pero yo creo que es por una cuestión de conveniencia. ¿En qué sentido? ¿Qué pasó hace algunos años cuando a Bolivia se le quitó cierto beneficio en cuanto a aranceles porque no cumplió, o según la expectativa de Estados Unidos, no cumplió lo que es la lucha contra el narcotráfico? No llenó las expectativas que tenía. Es decir, quizá no se realizó con el esmero que se debía, pero la cosa es que Estados Unidos beneficiaba de cierta manera en cuanto a aranceles a Bolivia y a quienes lucharan, quienes den mano dura contra el narcotráfico. Y eso Bolivia lo perdió. Y así penalizaciones similares, bueno, penalizaciones entre comillas, porque obviamente se espera algo a cambio, el progreso del propio país, reducir la criminalidad, lo que es el tema de las drogas también. En base a eso es que Estados Unidos dota de ciertos beneficios o pequeñas ayudas a los países que cumplen eso. Pero Bolivia, Venezuela, Cuba, al no cumplir ciertos puntos, se les quitó esos beneficios. Sospecho que eso podría dar pie a este enorme reniego que tiene nuestro presidente boliviano hacia el imperio. Y no porque realmente lo odie, porque si lo odiara, si realmente no le gustara el capitalismo, pues no mandaría a su hija a Estados Unidos. No le interesaría comunicarse en inglés en su Twitter. Y no utilizaría ropa bastante ostentosa como lo hace. No sé si saben el precio de la ropa de Evo Morales. Averígüenlo y me comentan qué les parece. ¿Qué les parece ese conjuntito? Se ve muy económico. Realmente no lo es. Bueno, para mí no lo es. Gracias por ver este video. ¿Y qué opinas tú? Evo Morales defendiendo a Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, y atacando al imperio, como lo hace habitualmente. Gracias por ver este video y nos vemos en otra oportunidad.